Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya está junto a nosotros Pancho Aravena para conversar acerca de este tema que yo decía al principio, Pancho, que tal vez uno lo asocia con, no sé, con la psicología, claro, con la sociología, no sé, con otras ciencias. No se vayan a enojar, pero ciencias menos duras. Claro, con ciencias más sociales y del comportamiento desde lo social más exacto, que desde lo fisiológico. Exacto, pero esta mirada muy interesante tiene que ver con el vínculo afectivo de madre e hijo, las repercusiones que eso tiene y bueno, y cómo se puede realmente mejorar ese vínculo desde la neurociencia. Y el diseño de la investigación es también muy interesante y yo creo que audaz incluso por el terreno que está pisando. Ya les vamos a contar de qué se trata. Vamos a saludar a Pablo Moya, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, para conversar sobre este estudio que tiene diferentes patas. Una de las patas es la pata chilena que dirige el doctor Moya, que es justamente para ayudar a aquellas madres que no logran establecer un vínculo afectivo y saludable con hijos o hijas, determinar si es que hay algo en su fisiología, en su neurología propiamente tal, si hay marcadores incluso epigenéticos que den cuenta o que expliquen comportamientos considerados como derechamente negligentes. ¿Cómo está, doctor Moya? Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, Polo, Pancho, encantado de poder conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Decía Polo, esto de meterse, por así decir, en investigar el vínculo entre madres e hijos, generalmente se aborda desde otro enfoque. El abordarlo desde el punto de vista neurológico, buscar marcadores epigenéticos, es decir, marcas del ambiente en la expresión genética de las personas, todo esto... ¿Cómo nace esta idea y cómo se diseña la manera de aterrizarlo en un estudio concreto como el que ustedes están emprendiendo? Sí, de buena primera suena como un poco revolucionario. Sí, sin duda. Más o menos como lo menciona. Es importante como para ir rayando la cancha, dar cuenta de que en las últimas décadas los avances de la neurociencia en general, la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso central, del cerebro, ha crecido a pasos agigantados. Y el dominio y el grado de sofisticación que tenemos con respecto a técnicas para indagar el funcionamiento del cerebro de los humanos de manera no invasiva, es decir, con estudios, por ejemplo, de imagenología, que uno siempre lo asocia, qué sé yo, a una lesión de un deportista, va a hacerle una resonancia en la rodilla, ¿cierto? Ahora podemos utilizar ese mismo tipo de técnicas y otras similares para indagar el funcionamiento del cerebro desde afuera. Y eso ha permitido una conversación muy enriquecedora con los campos de la psiquiatría y de la psicología cognitiva en general. Entonces ahí está, en ese dominio estamos, en el cual nosotros podemos ahora indagar qué pasa en el seso, en términos coloquiales, con la persona sin tener que hacer una biopsia o esperar que se muera para poder indagar. Claro, ¿sabes? claro. Claro, este estudio en general nace por dos áreas. Yo primero soy bioquímico de formación y después, bueno, doctorado en ciencias biomédicas y a través del estudio de postdoctorado en el extranjero y desde el año 2013 estoy instalado en Chile de vuelta. Nosotros investigamos bases neurobiológicas de los trastornos del sistema nervioso central en general. ¿No? Trabajamos en ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, son las áreas más fuertes, pero y por lo general investigamos de dos partes. Una, cuáles son las variantes genéticas, en el fondo, es decir, cuáles son las diferencias genéticas entre tus genes y los míos, que puedan hacer de que tú seas más o menos vulnerable a un cierto rasgo. Y esos rasgos del comportamiento en general pueden ser, por ejemplo, alguien más curioso, más que tenga mayor facilidad para concentrarse, que sea más proclive a disfrutar el aroma de las flores, ¿cierto?, con cosas positivas, o también puede ser rasgos que están ligados a algunas patologías.
como más proclive a deprimirse, ¿cierto? O una menor capacidad para encarar el estrés. Eso es más o menos en una parte la genética. Y la otra, que es lo que tú mencionabas de la epigenética, se refiere a cambios moleculares que ocurren dentro del genoma, es decir, dentro del material genético que cada uno de nosotros portamos, que ocurren producto de cambios en el medio ambiente en general. Y esto puede ir desde cambios en el ciclo circadiano, es decir, en el cambio ciclo luz-oscuridad, incluso puede afectar, por ejemplo, el hecho de que cambiemos el horario de invierno, ¿cierto? La nutrición, el ejercicio físico, el hacer el hacer deporte, ya lo dije, ¿cierto? Nutrición, ambientes estresores, estatus socioeconómico, todo ese tipo de universo de cosas que pueden ocurrir en el ambiente impactan en el desarrollo de las personas. Lo que estoy diciendo no nos sorprende en realidad, porque todos sabemos de que hay muchos determinantes en el devenir, ¿cierto?, del desarrollo de un ser humano. Lo que sí ahora la ciencia ha avanzado en determinar cuáles son los mecanismos por los cuales ocurren. Y dentro de esos mecanismos existe evidencia que demuestra que las regiones que regulan la producción de los genes en general, no solo los del cerebro, sino que de todos los genes que producen las proteínas que conforman nuestras células y organismos, esas regiones que se regulan son susceptibles de ser modificadas en mayor o menor medida por estas señales ambientales. Y ocurren y les colocan cambios, esos cambios nosotros los podemos medir. Y eso son en el fondo la epigenética. Entonces lo que nosotros queremos apuntar en este estudio, que tal como lo mencionas tú, es un estudio para indagar acerca de los cambios en el establecimiento de un vínculo afectivo entre madres e hijos, así como tú pones términos generales, porque dentro de eso estamos hablando en el fondo de negligencia materna, que es un diagnóstico bastante severo y que no solo obedece, sino obedece a múltiples dimensiones. Queremos indagar acerca de marcadores epigenéticos que estén relacionados en genes que participan en procesos cognitivos bastante especializados, en la sobrevida de las neuronas y en el funcionamiento del cerebro en general. Y además cruzarlo con estas señales que podemos evaluar del funcionamiento del cerebro, y eso se hace a través de la técnica de electroencefalografía. Ustedes hicieron una selección de 150 madres que habrían cometido, ¿no es cierto?, algún tipo de negligencia, y 150 que no presentan esa característica. Sí, nosotros, sí, este es un estudio que se está haciendo en colaboración con diversas unidades de servicios de salud en la región del Maule. También está el grupo de neurociencia cognitiva de la Universidad Católica del Maule, ¿vale? ¿Cierto? Ahí mencionan a todos los actores de la Universidad Católica del Maule, excepto de Talca. Y estamos en una fase de reclutamiento activo. Ya existen en el fondo un número importante de voluntarias que a través de los servicios de los centros de salud, de los SPAM, han sido detectadas como que tienen ciertas fallas en su crianza, por decirlo en términos coloquiales. Y ellas están muy interesadas en recibir ayuda y mejora en las estrategias de afrontamiento para poder sobrellevar, ¿cierto?, una crianza de manera más efectiva. ¿Cómo se pasa a ver, ¿cómo explicarlo? Primero recordarles que estamos conversando con el doctor en Ciencias Biomédicas e investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, Pablo Moya, el doctor Pablo Moya. ¿Cómo se pasa de la noción del establecimiento de la relación entre madre e hijo desde lo no sé, emocional, porque aquí cuando uno mira este proceso, el proceso de crianza, piensa en un tipo de términos que están alejados de la ciencia. Piensa en el amor, ¿no es cierto?, en la ternura, en la rabia, que puede surgir, por supuesto. Entonces, ¿cómo se pasa a la ciencia? ¿Y qué se espera descubrir en ese sentido, o sea, en esos términos, que haga sentido a nuestra comprensión del fenómeno de crianza? No sé si me explico bien. Sí, mira,
o sea, obviamente, espero de que esto no, o a lo mejor para ustedes les interesa, espero de que no haya mucha actividad en Twitter, pero para mí no existe la dualidad entre mente y cerebro. La mente, y por cuanto todo lo que uno piensa, todo lo que uno establece con respecto a esas propiedades mentales, es producto de la actividad del cerebro. Entonces ahí tenemos en el fondo el link claro, que todas cosas, el amor, ¿cierto?, reside en el cerebro, el vínculo afectivo reside en el cerebro, el cariño reside en el cerebro. Entonces son funciones, algunas emergentes y muy inherentes a nuestra naturaleza como seres humanos, pero están ahí dentro del cerebro. Entonces nosotros las podemos indagar, las podemos trazar. Desde distintas arenas este estudio recibe mucha atención porque apunta a un tema que es complejo, porque uno tendería a pensar de que cuando nace una guagua, ¿cierto?, como que está medio garantizado de que va a haber una respuesta materna en esa mujer que va a permitir la sobrevida de ese bebé, claro, y el desarrollo adecuado. Claro. Pero eso no ocurre de manera como 100% garantizada. Se necesita que se establezca un vínculo afectivo con su madre, que es lo que se conoce como el vínculo materno-infantil, que es una cosa recíproca, favorable y significativa para ambos, tanto para el bebé como la mamá. Y eso es fundamental para el desarrollo cerebral del menor, sobre todo en especies como la nuestra, en las cuales el desarrollo del sistema nervioso y del cerebro en particular está muy retrasado con respecto, por ejemplo, a otras especies. Yo en las clases siempre cuento, no sé, pues nace, por ejemplo, una yegua, ¿cierto? Nace su potrillo, y el potrillo nace parado y sale caminando y se pone a comer al tiro. En cambio nosotros no. Nosotros, gracias debido a que nuestro cerebro requiere un grado mayor de desarrollo, a través de nuestro proceso evolutivo, fuimos cediendo en ciertos requerimientos para que, de tal manera que para poder propiciar todo ese crecimiento, algo se tenía que dejar, y en el fondo eso que tenía que dejar es la independencia, ¿cierto?, o la autonomía de ese recién nacido, y que requiere por tanto, ¿cierto?, de un cuidado muchísimo mayor por un periodo mucho más prolongado para que el sistema nervioso se desarrolle de manera más tardía, si uno lo quisiera, con respecto al momento del nacimiento, ¿sí? Pero lamentablemente, volviendo al estudio, no todos los menores experimentan un vínculo adecuado con sus mamás, y se desarrolla lo que se conoce como el apego seguro durante la crianza. Ahora, y dentro de esos casos están los de la negligencia materna. Sí, yo decía al principio de esta conversación que incluso el diseño de esta investigación puede parecer incluso audaz, porque hay muchos tabúes relacionados con esto, ¿no? Cuándo se puede meter uno en esta relación sagrada entre una madre y su hijo o hija, pero también está el tabú y el temor, ¿no?, de alguna manera, y voy a decir bien entre comillas, pero justificar un comportamiento que a uno le parece socialmente o derechamente condenable, ¿cierto? Por ejemplo, una negligencia abierta de una madre con su hijo o hija, comillas, justificarlo por una disfunción fisiológica, ¿no? Que es algo con la que en la historia de la neurología ha tenido que lidiar muchísimo desde el momento que se empezaron a demostrar que ciertas funciones que atribuíamos a, qué sé yo, conceptos tan etéreos como moral, incluso religiosidad, etcétera, en otras épocas, estaban y tenían una raíz fisiológica directa que podía cambiar radicalmente el comportamiento de una persona. Sí, por supuesto. Aquí claro, el tema es que si nosotros lo tomamos como una foto, claro, resulta complejo decir, ok, aquí no hay culpa. En el fondo, claro. No fui yo, fue mi cerebro. Tiene una sobrecarga epigenética y tiene una baja de expresión en tales proteínas que hacen que su cerebro no funcione bien. Entonces, o por ponerlo, culpa de ella, no es negligente, es su epigenoma. O por ponerlo más directo, pego porque me pegaron. Sí, bueno, sí, claro, que ahí viene el tema. Claro. Eso es lo que quería traer. Justamente, a través de los resultados de las entrevistas retrospectivas que se han realizado, no solo en este estudio, que en la parte piloto que hemos realizado en Chile, sino que de estudios similares que se han realizado en otras partes del mundo, las madres que
que no establecen vínculo afectivo o que pudieran ser categorizadas como madres negligentes, son mujeres que lamentablemente sufrieron violencia durante su desarrollo. Son mujeres que están sujetas a estratos socioeconómicos súper bajos por lo general, que tienen muy pocas estrategias de afrontamiento para las situaciones adversas. Entonces, en el fondo, están repitiendo patrones. Y en esa repetición de patrones, lo que a nosotros nos interesa es demostrar, a través, ¿cierto?, de evidencia experimental, de que existen cambios, ¿cierto?, en estos marcadores, como pueden ser las señales eléctricas del cerebro a través de electroencefalogramas o de estas marcas epigenéticas, pero interesantemente de que estos patrones de comportamiento pueden ser revertidos a través de una terapia y buscarse que existe correlación en la reversión de esos patrones epigenéticos que pudieran dar cuenta cómo el biomarcador cambia. Porque los fenómenos de epigenética son reversibles en un gran porcentaje. Es decir, que a una persona puede volver a enseñársele a ejercer una conducta de manera adecuada, y nosotros esperamos ver una baja en esas o un retorno en esas señales epigenéticas que están alteradas comparadas a las madres control. Y de ese mismo modo restaurar, ¿cierto?, el funcionamiento de o volver a tener señales cerebrales similares a las que a las madres que establecen vínculo afectivo. Queremos en el fondo tener como marcadores biológicos de la progresión de la terapia. Esa es como la segunda parte del estudio. Estamos conversando con Pablo Moya, que es doctor en Ciencias Biomédicas, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, y que está encabezando precisamente esta investigación que me gusta cuando Pancho usa la palabra tabú, porque esta es una temática que está llena de esos tabú. Se asume, yo no sé si es una cuestión chilena, probablemente está también en otras partes, pero de alguna manera se asume que la madre, acá en Chile se asume que la madre es madre de una sola, claro. Hay una serie de frases hechas que tenemos en relación con la maternidad, y en ese sentido quería preguntarte si aquí se estudia, se estudia a las madres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los hijos e hijas? ¿Qué pasa con lo que va pasando en ellos en términos de estos mismos marcadores? ¿Eso también es estudiable de alguna manera? Sí, nosotros de hecho vamos a medir cambios epigenéticos en los hijos de ambos grupos, de los que sufren comportamientos negligentes como los que no. Vamos a ver en el fondo la diada, madre-hijo. También, claro, hay una cosa que otra arena que también es por otro flanco por donde recibimos harta crítica, sobre todo en tiempos actuales, que es en el fondo dónde está el papá aquí, ¿cierto? Claro, porque la negligencia materna, bueno, ocurre por la ausencia de los padres, bueno, y evidentemente ocurre porque el padre no está. Si el padre estuviera presente, probablemente la negligencia materna no ocurriría. Pero dicho de ese modo, el apego que se genera entre una madre y sus hijos es biológicamente distinto al apego que generan los padres con los hijos. O sea, aquí no estoy diciendo que el cariño es distinto, que el amor que se genera es distinto, sino que hay una biología subyacente que es inherentemente distinta. Es interesante. En tiempo de Twitter hay que ser valiente para decir eso. Sí, claro. Sí, no, ahora... no sé, aquí vamos a ver cómo nos comparte. Cómo nos tratan, sí. Pablo, es interesante porque por lo que comentas, el diseño de la investigación y del estudio contempla una fase, por así llamarla, terapéutica, que sí se vale de herramientas de las ciencias que mencionábamos al principio, ¿no? De la psicología y la psiquiatría, ¿no? Por supuesto que sí. Sí. No, existe evidencia incluso, por ejemplo, en otros dominios. O sea, por ejemplo, una psicoterapia dirigida para tratar un tratamiento depresivo, y en tanto la depresión se conoce de que existen alteraciones epigenéticas, existe evidencia científica que demuestra de que las modificaciones epigenéticas que están asociadas a los estados depresivos se revierten después de una terapia, de una psicoterapia efectiva. Del mismo modo que los fármacos también los revierten. Entonces, esta cosa de la epigenética es como una nueva caja de estudio en la cual cae, o sea, en realidad como que
caben muchas cosas dentro y lamentablemente también cae un poco de entre comillas, como chaya. Sin duda. Así como que, por la epigenética puedo explicar sin duda. El impacto de esto, el impacto de lo otro. Todo esto se toma de repente como medio a la ligera, pero realizar los estudios para obtener la evidencia experimental requiere, de estudios bastante controlados y es lo que estamos tratando de hacer para poder aportar evidencia que tenemos que hacernos cargo en el fondo Ahora, de nuestros niños. Claro, todo esto evidentemente abre la puerta a mucha charlatanería, pero muy cortito quería preguntarte ya para ir cerrando porque estamos en el tiempo, pero me sorprende, no sé si es reciente estas conclusiones que tú me estás mencionando respecto de cambios en la epigenética en un plazo tan corto, porque por lo menos yo tenía asociado el concepto de epigenética como a lo largo de generaciones incluso, pueblos que pasando ciertas experiencias extremas, sus descendientes empiezan a, por ejemplo, procesar el alimento de manera distinta, cosas por el estilo. Sí, mira, claro, a ver, la epigenética es un término que lo acuñó Sir Conrad Washington hace tiempo atrás, en la época de Darwin, incluso para dar cuenta en el fondo como una célula pluripotente, antes que se diferencie, puede llegar a ser una célula de hueso, una neurona, una célula de músculo, a partir de esos distintos caminos. Esas modificaciones que ocurren en el silenciamiento de algunos genes y la actividad de otros, ocurre por mecanismos epigenéticos dentro de su su devenir como una célula. Ahora se ha evidenciado de que esos mismos procesos pueden ocurrir como respuesta a señales ambientales, de tal modo que alguien puede tener un receptor a la hormona del estrés, por ejemplo, más prendido o menos apagado, producto de los estresores crónicos que tiene el ambiente. Entonces, estresores crónicos, por ejemplo, durante un periodo de un mes, o un estrés postraumático, ¿cierto? Participar en una guerra, ¿cierto? Hace que los veteranos de guerra tengan estas marcas de epigenética y las tienen de manera persistente y ocurren en periodos súper acotados de tiempo. A lo que te refieres tú con respecto a la parte trans o intergeneracional, son el cómo estas huellas del ambiente en el genoma se transmiten a las distintas generaciones. Y eso un nivel más profundo de cambio. De estudio. Sí. Perfecto. Pablo Moya, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Pancho, interesante, ¿ah? Súper interesante. Súper interesante, sí. Ya, pues nos juntamos el próximo martes nosotros. Me parece. Ya viene cartas notables, luego nada personal.